esa desigualdad hoy la volvemos nuevamente a notar. Vemos regiones en el Perú que los efectos del coronavirus, del COVID-19, no son tan fuertes, ni tan complejos, ni devastadores como en otras regiones. Entonces, esas desigualdades son las que tenemos que trabajar y tenemos que compensar como gobierno. Donde más efecto haya de esta pandemia, de esta enfermedad, es donde tenemos que poner mayor esfuerzo. Pero así como instituciones, autoridades, tenemos que poner mayor esfuerzo, también la propia población, que es lo más importante para poder combatir esta enfermedad, también tiene que poner mayor esfuerzo. Entonces, ese es el compromiso. Este es un trabajo arduo. Esto nos obliga a renovar día a día los esfuerzos. Cada día nos ponemos nuevas metas, nos ponemos nuevos objetivos y comenzamos a trabajar duro para alcanzarlos. Vamos encontrando algunos resultados que dan cierta luz de esperanza y eso nos fortalece. Pero también vemos algunos resultados que no son necesariamente los que esperamos. Pero eso no nos desanima, también nos fortalece, porque tenemos que seguir trabajando hasta lograr el objetivo. Y por eso que hoy, cuando vemos que 5 de mayo, estamos 5 de mayo, y hay que tener en cuenta que estamos ya en plena estación de otoño, y podemos ver de que el clima ya va cambiando, y va cambiando aquí en Lima, la capital de la República, como va cambiando a nivel nacional, y eso nos obliga a ser incluso más cuidadosos de lo que estamos haciendo. Estamos a mes y medio del inicio del invierno, ¿no? Y el invierno ya de por sí trae friaje, trae heladas, que todos los años, sin coronavirus, genera problemas en la salud de las personas. Entonces, la situación de entrar a una temporada fría, sumada a una enfermedad como la que estamos sufriendo en el Perú y en el mundo, hace que tengamos mucho mayor cuidado. Estamos trabajando en ello. Ya hay algunas alertas de heladas en algunas regiones del país y entonces tenemos que seguir trabajando, y eso no hace otra cosa que obligarnos a redoblar los esfuerzos en cada una de las acciones que hacemos. La información que nos dan al día de hoy es que ya hemos superado las 400.000 personas muestreadas, ¿no? Hace poco más de un mes hablábamos de 20.000 personas muestreadas, imagínense, y ahora tenemos más de 400.000, y la cantidad de muestras diarias que hacemos en personas es ya alrededor de 20.000. Hemos superado incluso la meta que nos habíamos propuesto inicialmente con el Ministerio de Salud. Y eso nos muestra resultados como que a la fecha tenemos 51.189 pruebas que han arrojado como positivo, ¿no? Y que de esas 51.000 pruebas positivas tenemos 5.509 pacientes que se encuentran hospitalizados en los diferentes hospitales de salud, del MINSA, de Lima, de regiones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Y hay ya 709 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Pero todavía seguimos incrementando la oferta de camas UCI. Y esta semana van a llegar el primer lote de los ventiladores mecánicos que fueron adquiridos al inicio de esta enfermedad, y adicionalmente también ya se ponen en servicio los primeros ventiladores mecánicos que han sido producidos aquí en el Perú, ¿no? La Marina de Guerra ya saca el primer lote y lo pone a disposición de los hospitales del Perú esta semana, y también se incorporan ya el primer lote de ventiladores que se compraron en China y que la semana pasada ya los entregaron. En consecuencia, cuando vemos que la cantidad de disponibilidad de camas UCI se va acortando, disminuyendo, otro esfuerzo más nos permite ampliar la oferta, como decíamos, para llegar en esta semana hasta las 1.000 camas UCI para poder seguir atendiendo.
Sin embargo, el gran problema que tenemos es que en algunas regiones ya estamos llegando al límite de camas UCI y de hospitalización, y por eso estamos llevando hospitales de emergencia que se montan rápidamente para seguir atendiendo a la cada vez mayor cantidad de pacientes que requieren esta atención. Nos referimos principalmente a dos regiones del país, que es la región de Loreto y la región de Lambayeque. Los ministros, los equipos de trabajo permanentemente están yendo a esas dos regiones para atender una situación muy delicada, y que seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder atenderla. Dentro de la evolución de la enfermedad en nuestro país, hoy también hubo una corta exposición sobre más o menos la curva de cómo se ha ido dando en estos 51 días que estamos del estado de emergencia, y que estamos prácticamente 60 días, 2 meses, desde que se anunció el primer caso. Recuerden, el 6 de marzo se dio el primer caso y hoy estamos 5 de mayo. Hace 2 meses se dio el primer caso, y hay 2 láminas nada más que quisiera destacar para que los puedan ver ustedes y toda la población, que una investigación llamemos científica, independiente, habían hecho sobre el análisis de la data que tenemos en estos 2 meses en el Perú, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí hay una lámina, y que ustedes la tienen en la pantalla de sus televisores, donde se ven las 3 tipos de curva, ¿no? Y podemos ver que hay una curva que es la más alta, la que tiene el pico más alto. Ese pico más alto es la curva de qué pasaría, qué hubiera pasado en el país si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Si es que simplemente nos enteramos de que llegó el COVID-19 dentro de nuestras fronteras y no hacíamos nada. Entonces, la evolución de contagiados, y luego de hospitalizados, y luego de fallecidos, iba a tener este tipo de curva, ¿no? La curva más alta. Luego se tomaron decisiones el 15 de marzo, drásticas, extremas. Declarar un estado de emergencia es una decisión excepcional, y entonces se logró de que la curva no sea la curva más alta, sino esta curva que está en rojo, que es una curva que tiene menos pico en su altura, ¿no? Y luego hemos seguido tomando decisiones para que esta incluso baje un poco más. ¿Lo hemos logrado? Sí. Al nivel que quisiéramos todavía no, y por eso es que necesitamos seguir esforzándonos. Uno, en función del modelo matemático que use, puede encontrar cuántas personas hubieran fallecido si no hubiéramos tomado ninguna decisión, ¿no? Este análisis dice que podrían haber fallecido hasta 83.000 personas, y que con una trayectoria, porque seguirían los fallecimientos a llegar a más de 400.000 personas, ¿no? Es una proyección, ¿no? Si uno hace otro análisis, otro modelo matemático, puede que no sean 80.000, que sean 60.000, o sean 50.000 o 100.000. Lo que sí todos coinciden, que si no hubiéramos hecho nada, no estaríamos hablando que a la fecha tenemos lamentablemente hoy 1.444 personas que han fallecido producto del COVID-19 confirmado, ¿no? La información que nos reporta el Ministerio de Salud. Si no se hubiera hecho nada, seguramente eran 50.000, 60.000, 80.000. Eso puede obedecer a diferentes tipos de análisis, pero sí sería muchísimo más, y eso es lo que se ha evitado con el esfuerzo de todos los peruanos, de todos, el esfuerzo de usted, de nosotros, para poder contener un avance de contagio altísimo, ¿no? Porque el contagio se mide con un factor que los estudiosos lo llaman el factor R, el factor R. El contagio
Si el factor R es 1, quiere decir que cada persona positiva contagia a una persona. Es decir, ahí la epidemia se mantiene, ni aumenta ni disminuye. Si el factor R de contagio es más de 1, quiere decir que está aumentando cada día más el número de contagiados. Entonces, como es lógico, el objeto es hacer todo el esfuerzo para que R sea menor de 1, para que cada vez haya menos contagiados. Seguirán habiendo contagiados menos, y eso es la segunda lámina que también hoy día se ha expuesto en el foro del Acuerdo Nacional. Y ahí pueden ver las diferentes etapas en las que hemos estado nosotros en estos últimos 2 meses, ¿no? ¿Qué pasaba el 15 de marzo cuando se tomó la decisión? El R en el Perú era de 3. Es decir, cada persona que estaba contagiada con el COVID-19, en promedio, contagiaba a 3 personas. Y entonces se tomó la decisión drástica de la inmovilización obligatoria, las restricciones que todos conocemos, y hemos visto cómo ha ido bajando gradualmente de R3 a R2, es decir, que cada persona ya contagiaba a 2, pero no es suficiente, y entonces incluso se nota en la información pública que cada día se da, que ha habido un periodo que incluso nuevamente subió un poco el R de 2 a 2.3, 2.4, y luego a partir ya del 8 de abril, un nuevo esfuerzo nacional de todos comenzó a tender la curva hacia abajo, hasta el nivel que más o menos nos encontramos. Estamos aproximadamente en un R de 1.4 actualmente. Quiere decir que todavía el contagio aumenta. No a los niveles del inicio, que contagiaba R3, es decir, cada contagiado positivo a 3 personas, pero estamos todavía por sobre el R1, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, todavía este esfuerzo no lo hemos concluido. Entonces, tenemos que continuar en este esfuerzo de lograr contener esta epidemia. Hemos avanzado bastante, claro que hemos avanzado bastante, ¿no? Y por eso hemos tenido resultados que son completamente diferentes a los que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada. Pero todavía falta ubicar, como todos hemos visto, cuáles son los sitios donde hay gran aglomeración de gente, y ahí es donde está el